Bueno, buenas tardes. Soy Graciela Tejero Coni. Les doy la bienvenida a todas y todos los presentes que han respondido a la convocatoria de la campaña internacional de Human Rights, en este caso Argentina, campaña por los derechos de las mujeres en base al sexo. Hoy vamos a dar inicio a un ciclo de debates auspiciados por el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Quiero, para introducción, compartir con ustedes algunos párrafos de nuestra declaración en el que expresamos los propósitos de esta campaña. Los recientes cambios en documentos, estrategias y acciones de Naciones Unidas que reemplazan las referencias de la categoría de sexo, que es biológica, por el lenguaje de género que se refiere a roles sexuales estereotipados por la cultura, han generado una gran confusión que a la larga pone en peligro la protección de los derechos humanos de las mujeres. La homologación del sexo femenino con una identidad de género autopercibida es justificada por un constructivismo relativista para el cual el deseo y el sentir individuales constituyen el único fundamento de ser mujer, independientemente de la realidad material y objetiva del cuerpo sexuado y de la unidad biopsicosocial de las personas. Esta ideología subjetivista del cuerpo que se hace pasar por la última vanguardia en materia de inclusión y ampliación de derechos se ha instalado en los organismos públicos, en las instituciones académicas, en la agenda de género y diversidades, en la educación sexual y en los medios masivos de comunicación. La agenda cultural de este relativismo constructivista es fuertemente impulsada por el capitalismo neoliberal, cuyos fines de rentabilidad sin límite presionan para convertir a las personas en empresa y a nuestros cuerpos en capital subjetivo comercializable. Es así que paradójicamente algunos sectores que se dicen progresistas asumen los mismos supuestos del individualismo neoliberal para justificar la libertad individual de autoexplotarse, como es el caso de la prostitución y del mal llamado alquileres de vientres. Es importante dejar en claro que las mujeres no somos ni una minoría cultural ni una identidad de género más, ni sujetes parlantes neutres que se construyen a posteriori por discursos sociodiscursivos. Tal vaciamiento subjetivista de la materialidad de los cuerpos solo puede ser funcional a la distorsión política y jurídica de derechos ya adquiridos, con el fin de facilitar los intereses del mercado global. Por el contrario, las mujeres somos personas constitutivamente sexuadas y en tanto que tales sujetas políticas y jurídicas. Nuestra identidad sexuada implica una síntesis entonces biopsicosocial y existencial, y ninguna de cuyas dimensiones es independiente o reducible a otra. Mujeres somos todas y cada una, en la diversidad de voces, contextos, expresiones y elecciones sexuales. La mesa de hoy, bajo el título ¿Qué perdemos las mujeres en la redefinición del sexo como identidad de género?, tiene un objetivo específico que en lo local es hacer explícito este debate. En el contexto político actual, en el que los derechos, garantías y libertades están siendo gravemente erosionados por la sustitución silenciosa, sin la debida información y debate público, de la categoría de sexo por la de identidad de género, y la extensión de los derechos de las mujeres a toda persona que se autodenomine mujer. Esta sustitución de categoría desmantela, y esto es lo que vamos a expresar con nuestras expositoras, las protecciones logradas por las mujeres y vulnera sus derechos y libertades. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración y también una afirmación, ya que a lo largo de este ciclo de debates que iniciamos hoy, quizás vamos a tener diferencias entre las expositoras.
Las opiniones que aquí se expresen no necesariamente van a ser coincidentes en todo, porque no buscamos unanimidad. Tendremos diferentes enfoques, desde el feminismo de la diferencia, desde el feminismo de la igualdad, desde el feminismo marxista, de las feministas radicales u otras. No buscamos homogeneizar el pensamiento, pero sí en la campaña acordamos con la voluntad común de retomar la genealogía del feminismo y su lucha por los derechos de las mujeres, tarea que nos lleva ya 3 siglos. La mesa de hoy va a estar conformada por 3 feministas comprometidas: María José Binetti, Valentina Cruz y Gabriela Van Marrewick. Vamos a escuchar sus exposiciones y después vamos a dejar un espacio para el intercambio. La primera en tomar la palabra va a ser María José, filósofa, magíster en estudios de las mujeres e investigadora del CONICET. Te dejamos la palabra, María José. Estás en uso del micrófono, tenés tus 20 minutos. Muchas gracias, Graciela, por esta magnífica presentación. Gracias al Museo de la Mujer por esta acogida. Y bueno, gracias a las que nos están escuchando y quieren sumarse a nuestra lucha. Yo quiero empezar diciendo que la redefinición del sexo como identidad de género ya aconteció, ya ocurrió en Argentina y está ocurriendo en muchas partes del mundo. Ocurrió en el mismo acto en que la identidad de género se redefinió como sexo. ¿Sí? Cuando una categoría se redefine en términos de otra, se anulan ambas. Se anuló la identidad de género en tanto que expresión subjetiva propia, individualísima, inscrita como sexo, y se anuló el sexo como categoría objetiva, material, integral, radicalmente integral y constitutiva de las mujeres, al equiparársela a autopercepciones privadas. Esto se hizo pasar por una ampliación de derechos, por inclusión, se hace pasar hoy por un nuevo paradigma transversal, inclusivo y demás, en línea con los derechos humanos, y en realidad es un nuevo paradigma, pero que desarma los derechos humanos. Acá no hay una ampliación de derechos humanos, sino que hay una redefinición subjetivista, relativista y privativa de los derechos humanos, donde la objetividad y universalidad y publicidad de los derechos para todos iguales se redefinen en términos de sentimientos privados de algunos. Por supuesto, si vamos a redefinir el espacio público en función de lo que cada uno piensa, cree o percibe, se acaba el espacio público, ¿no? Esto es un absurdo en sus propios términos. Lo que sucede es que en realidad no se redefine el espacio público, sino que se le dan privilegios a algunos, casualmente, mayoritariamente varones. Entonces, no hay ninguna ampliación en línea con los derechos humanos. Acá los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo son absolutamente compatibles con todos los derechos humanos de todas las personas. Con lo que no son compatibles son con los privilegios de algunos a que sus autopercepciones se inscriban como realidad objetiva de carácter público, porque esto además erosiona la totalidad del espacio público. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente por 2 factores. Uno es el ideológico, la ideología posmoderna, que en este caso se llama ideología queer, que es un relativismo constructivista, un culturalismo donde cada uno construye la realidad. No hay una realidad, no hay una universalidad de derechos, sino que cada uno es su propia medida y la medida que impone a los demás. A esto se le acopla el lobby de la industria, fundamentalmente farmacéutica, médico-farmacéutica y sexo reproductiva, ¿no? El primer principio de esta ideología es que el sexo es una construcción cultural. Entonces, si es una construcción cultural que depende de cada uno, construyámoslo. Y se lo construye con el aporte quirúrgico, hormonal, farmacéutico, de cuerpos que están a la compra y a la venta. Por eso vamos a ver que el lobby de eliminar el sexo es conjunto siempre con el lobby del trabajo sexual, a título también de identidad subjetiva, la puta feminista que tiene una identidad profunda que necesita ser reconocida, o también la subrogación, los surropapis que tienen una identidad profunda de surropapis, de papis que quieren transmitir su herencia, su identidad genética, incluso por medios eugenésicos, y que tenemos que entonces parir solidariamente para los derechos identitarios de esta gente. En síntesis, hay una sustitución identitaria
de los derechos humanos, pero en el marco de un relativismo, ¿no? Porque está bien, los derechos humanos contemplan ciertas especificidades en el marco de su universalidad. Acá hay una caída del universal y una sustitución por lo identitario en el sentido relativista. Esto se sintetiza en los principios de Yogyakarta, que es un manifiesto donde converge la ideología queer o el relativismo posmoderno con el lobby de Arcus Foundation, el lobby de la Big Pharma y demás. Convergen en un manifiesto que no tiene ningún peso jurídico, que no es vinculante, que sin embargo opera como si lo fuese, que son los principios de Yogyakarta, que en su artículo 31 dice explícitamente que el objetivo es eliminar el registro del sexo y del género de todo documento público. Es decir, eso es lo que está operando detrás de esto. Está operando la eliminación directa del registro del sexo. Esto se está bajando por este fuerte lobby corporativo que hay detrás de la Big Pharma, de la industria sexo reproductiva, se está bajando a las bases del feminismo sin debate público, cancelando todo el debate en función de un sentimentalismo y un victimismo que hace pasar el debate como fascista, de izquierda de derecha reaccionaria, TERF, transodiante. Supongo que todas las que estamos acá hemos sido calificadas de eso y lo seguiremos siendo, sobre todo a partir de ahora. Justamente esto de calificar el debate entre un progresismo de izquierda y una derecha fascista, que seríamos las feministas en este caso, es parte de la estrategia de cancelación, ¿no? Y además reduce el debate feminista a los viejos términos patriarcales, porque en efecto son patriarcales ellos. Entonces esto se va filtrando, este relativismo se va filtrando a partir de varias agendas. Yo subrayaría la agenda de las mujeres, fundamentalmente los derechos de las mujeres, relativizando el sexo como género. La agenda de los menores, hoy hablábamos con una colega muy interesada en este tema, se filtra a través de los derechos de los menores bajo el pretexto de la autonomía corporal y sexual, sin consentimiento de terceros. Esto está operando muy fuerte en Argentina y en otras partes del mundo. Quieren sacar el consentimiento materno de terceros en los menores para que libremente puedan hormonarse o bloquearse a los 13 años o cambiar el DNI a los 5 y demás. Para esto hay que sacar a las madres como factor de protección. Se infiltra también en la agenda de orientación sexual o reconocimiento de la elección sexual, porque justamente la elección sexual se convierte en elección u orientación de género. No hay más lesbianas o gays. Hay ahora lesbianas que son varones heterosexuales que se autoperciben lesbianas y gays lo mismo. Entonces erosionan también la agenda de orientación sexual, la agenda de grupos étnicos, donde les filtran este relativismo constructivista bajo el argumento de colonial. Entonces filtran un relativismo culturalista, y una vez que equiparan el sexo con identidad de género, lo que hacen es directamente eliminar el sexo. En esa etapa es en la que estamos ahora. ¿Lo eliminan con qué argumentos? Con el argumento de que es discriminatorio, de que es biologicista, esencialista, y es discriminatorio de las minorías sexuales, es estigmatizante de las minorías, entonces hay que eliminarlo. Y logran una inversión perfecta. El sexo, que era una categoría protegida por ley para las mujeres, pasa a ser una categoría discriminatoria. Y el género, que era la categoría discriminatoria, pasa a ser la categoría protegida. Revisando que se cortó. Bueno, paro acá y retomo cuando me digan. Sí, yo estaba avisando en el chat nuestro eso. Están todos diciendo que se cortó. ¿Se habrán cortado? No, ahora retomamos, no hay problema. Dice que se cortó después que dice el género pasa a ser la categoría protegida. Bueno, ahora retomo desde ahí. ¿Cuánto iba de hablar? ¿Cuánto iba de hablar? 12 minutos, creo, ¿no? Dicen que ahora se escucha.
Listo, entonces retomo, si ahora se escucha, retomo desde ahí. Logran la inversión perfecta de que el sexo, que era la categoría protegida, pasa a ser la categoría discriminatoria, bajo el supuesto constructivista, ¿no? De que el género se construye y entonces es género y entonces es identidad de género y entonces hay que abolirlo y quedarnos con los géneros. Entonces lo que logran así es que todos tengamos una identidad de género. Y el sexo es una cuestión irrelevante. El sexo pasa a ser una condición privada que nadie puede conocer, que es confidencial y que si se revela pasa a ser penalizada. Y lo que es el género que... El sexo pasa a ser, el sexo que es una objetividad pública pasa a ser algo del registro privado. Y las autopercepciones que son privadas pasan a ser del registro público. Logran la inversión perfecta de los términos y así queda abolido el sexo y lo que quedan son autopercepciones de géneros. Todos tenemos autopercepciones de cualquier tipo y hay que reconocerlas. Esto está operando fuerte en el Ministerio de los Géneros, que decía, es el primer ministerio del mundo sobre un ministerio dedicado a autopercepciones y sentimientos de varones y mujeres. El ministerio no es de mujeres, es de varones y de mujeres. Y esto va bajando entonces a través de estrategias discursivas y retóricas fuertemente neutralizantes. Van a ver, todo el lenguaje inclusivo en realidad es una neutralización y una abolición, un borrado de la diferencia sexual, que es el objetivo a eliminar acá. Entonces van a ver un lenguaje sumamente neutralizante. Y hay dos estrategias que me parecen centrales desentrañar. La estrategia de colocar a las mujeres en la enumeración transfinita LGBTQ, etcétera. Es infinita la enumeración porque depende de cada uno en cada momento. Entonces es transfinita. Ubicar a las mujeres en esa enumeración ipso facto vacía de significado la categoría mujer. Erosiona, elimina el sentido de la categoría mujer. ¿Qué significa mujer comparada con las lesbianas o las bisexuales? Es una mujer, ahí significa una elección de objeto particular. ¿Qué significa comparada con los varones trans? Es una autopercepción. Y además son cis, esas autopercepciones que se comparan con los varones son cis mujeres, es decir, las mujeres pasamos a ser una subcategoría de los varones, de la autopercepción de los varones. Es decir, una cosa alucinante. Esto se hace pasar por progresista. Y este vaciamiento, entonces, del sentido de la palabra mujer tiene el efecto de minorizar a las mujeres. Las mujeres ya no somos la mitad más uno de la humanidad y su potencial, sino que somos uno de las identificaciones transfinitas, unas de tantas, con un efecto minorizante, guetificante, somos un gueto autopercibido, y además normalizante. Las mujeres somos las heterosis, somos las que cumplimos la norma y las que estamos encima dentro del colectivo normativo que es el opresor. Es decir, además la opresión recae sobre nosotras como sujetos, pues somos las normativas. La diversidad está afuera. Cuando no se puede lograr esto, lo que se hace directamente es no nombrar a las mujeres con la otra estrategia, que es la estrategia del neutro funcional, persona más función gestante, función menstruante, función eyaculante o la que fuere, ¿no? Entonces, la antropología que hay detrás de esto es una antropología de sujetos, personas, parlantes neutras, discursivas neutras, que tienen funciones corporales desagregadas y que autoperciben lo que quieran. Se autoperciben ser por fuera como una especie de mente flotante que autopercibe ser mujer, género fluido, andrógino, tres espíritus y demás. Entonces, la antropología, esta es una antropología que disocia el cuerpo de la psiquis y del entorno social. En lugar de ser una integración, está totalmente disociado y además desmembrado, porque como no hay sexo, Yogyakarta habla de características sexuales en lugar de sexo. Entonces, esas características sexuales están totalmente desmembradas y podemos tener un pene con prótesis mamarias o podemos amputarnos el pene y no tener ni pene ni vagina, con lo cual esa es una especie de no binaria, o ponernos una vagina plástica y tener las dos cosas, otra especie de no binaria. Es decir, hay una recombinatoria de características sexuales a la carta. Este modelo antropológico, además de ser psicotizante, porque nadie se autopercibe en el aire, sino en el propio cuerpo sido y sexuado, además de ser psicotizante, es transhumanista, ¿no? Sirve al mercado transhumano, que es la fabricación de cuerpos. El mejor ejemplo de esto es la ley de aborto, que para mí es el ejemplo claro de esta operación. Mujer pasó a ser
una de las autopercepciones, la ley habla de mujeres y otras identidades, y luego sustituye ambas cosas por persona gestante. El neutro funcionalista, que borró la categoría mujer del Código Penal argentino. Esto, no sé, la campaña por el aborto si dijo algo de esto, creo que todavía no se pronunció sobre esto, pero lograron eliminar el sexo del Código Penal. Fue la primera vez en la ley, pero hay muchas otras leyes que van en esta dirección y vamos a ver cada vez más el borrado de la categoría mujer, sustituida sobre todo por el neutro persona. Como la persona gestante de esta nueva ley que tienen de menstruación sostenible, o la ley de subrogación, que justamente habilita desagregar la gestación como función comercializable, no para la mujer que subroga solidariamente o pare solidariamente para las identidades de surropapis, sino para el mercado de las agencias y los bufetes de abogados. Bien, ¿cómo afecta esto? Entonces, ¿cómo nos repercute esto? Obviamente, olvidémonos de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres. No hay más igualdad sustantiva entre varones y mujeres, sino que lo que hay es, como lo dice el nuevo plan de igualdad, en la diversidad. Es una igualdad formal de autopercepciones, todas diversas, todas iguales. Esto elimina la diferencia sexual como fuente de discriminación, pero como fuente de valor, como fuente de experiencias de las mujeres, como fuente de prácticas, como fuente de praxis de las mujeres. Y la confunde con una autopercepción más. Además, invisibiliza la naturaleza del patriarcado. Está distorsionando la naturaleza del patriarcado, y esto es muy importante porque el patriarcado es la apropiación y explotación de la capacidad sexorreproductiva de la mujer. Es eso el patriarcado. Se trate de varones hetero, de varones homo o de varones trans. El patriarcado es la explotación de la capacidad sexorreproductiva de la mujer, y lo que estamos viendo es que esa explotación ahora, que es la novedad, está siendo realizada por varones homosexuales. Entonces, confundir esa índole del patriarcado con una estructura heterosis normativa nos pone a las mujeres, además de desconocer la especificidad de la violencia y de la discriminación contra la mujer, nos pone a las mujeres como parte del problema. Somos parte de la estructura opresora y de la estructura a borrar. Por eso borran mujer, porque es parte de la estructura opresora en esta construcción. El patriarcado es esencialmente homonormativo, es la norma de los varones, cualquiera sea su orientación sexual. Lo que tenemos que hacer es minorizar esa construcción justamente de los varones y mostrar que hay varones que se autoperciben en otros cuerpos, que se autoperciben en otras sexualidades, y minorizar eso, no minorizarnos nosotras. Es decir, la estrategia feminista es a la inversa de toda esta ideología. Lo que quiero decir es que esto es violencia y discriminación, y lo grave de esto es que esto se está efectuando a partir del Estado. Esto es violencia de Estado. La primera violencia es no nombrarnos y utilizar en cambio ese oscurantismo genérico con el cual no nos nombran. La primera violencia es simbólica, y esta es la madre de todas las violencias que vienen después. La violencia contra las mujeres va a seguir reproduciéndose en este esquema, porque este esquema lo que hace es profundizar las estructuras desiguales y de poder. Todo aparente avance en este esquema es un retroceso, por eso estamos retrocediendo siglos. Este esquema desconoce la especificidad de la violencia contra la mujer, la confunde con una violencia de autopercepciones. A ninguna mujer la violan por cómo se autopercibe, ni ninguna mujer puede violar, se autoperciba como se autoperciba. Las violencias de género es un equívoco absoluto, que no sabemos si el género es lo que hay que proteger o lo que ejerce violencia en sí mismo. Y lo que yo quiero terminar diciendo es que esto mata. No reconocer la violencia específica contra las mujeres, seguir reproduciendo estereotipos bajo el amparo de identidades profundas, mata. No tener espacios seguros para mujeres, mata. No saber los datos ciertos estadísticos, mata. No saber la incidencia de la diferencia sexual en las enfermedades, tener ahora que el cáncer de útero es de los varones y que el cáncer de próstata es de las mujeres, no tener esos datos fehacientes, mata. Y de esto, lamentablemente, es responsable el Estado. Entonces, ¿qué perdemos las mujeres con esta redefinición? Esta redefinición profundiza las estructuras de desigualdad, entrega los derechos humanos no solo de las mujeres, sino de toda la sociedad a criterios subjetivistas y relativistas que lo que quieren hacer es desregular el mercado bajo la idea de consentimiento o de contrato para continuar comercializando la capacidad sexo-reproductiva de las mujeres
y vienen por las mujeres de Latinoamérica, que somos las más pobres, las más desiguales y las más violentadas. Vienen por Latinoamérica. La cuestión entonces es si vamos a permitir que esto siga sucediendo o no. Gracias, María José. Vamos entonces a continuar la mesa dándole la palabra a Valentina Cruz, filósofa también, psicoanalista y docente. Te escuchamos, Valentina, tenés tus 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias por la presentación, gracias al Museo de la Mujer y buenas tardes a todas y todos también si hay. Bueno, yo me voy a dedicar a hablar en el tiempo que me toca, me voy a dedicar a hablar de la educación sexual e integral, la ley 26.150, que es una ley del 2006, y que establece educación sexual para todos los niveles de la enseñanza, para todo tipo de escuela, o sea, para las de gestión estatal y la de gestión privada. Esa ley generó un programa nacional de educación sexual integral y luego lineamientos específicos donde se establecieron los contenidos mínimos a ser llevados a las escuelas. ¿Qué es lo que voy a plantear en esto que voy a decir? Voy a mostrar a vuelo de pájaro, porque la documentación es enorme, voy a mostrar cómo se pasa de una educación sexual integral, pluralista, donde se quiere mostrar la complejidad del fenómeno de la sexualidad humana, a una educación sexual con un discurso único que es la ideología de género, o sea, el generismo. O sea, que ya no tenemos una educación sexual integral, sino que tenemos una educación sexual desde una única perspectiva privilegiada, con todas las consecuencias que eso tiene. La idea principal de la ley 26.150 de educación sexual integral es que el fenómeno de la sexualidad no tiene como componente fundamental el componente biológico, fundamental y exclusivo, ¿no es cierto? Sino que además del cuerpo sexuado, ¿no?, de los varones y las mujeres, además de eso, hay un eros que, a diferencia del instinto animal, puede buscar distintos destinos, ¿no?, y que está mediado por la fantasía y por la cultura. Entonces, la educación sexual integral, en ese sentido, trata de hablar, además de los aspectos biológicos, de los aspectos psicológicos, sociales y éticos de la educación sexual. Aclaremos algunas cosas y avancemos en el contenido de toda esta propuesta de educación. Primero, no niega el cuerpo sexual. El género, cuando se habla de género en la Ley de Educación Sexual Integral, se habla en el sentido de representación social o de estereotipos a ser desmontados y criticados. Por eso, la acción fundamental desde el punto de vista de la acción pedagógica que se lleva adelante en una escuela es el pensamiento crítico frente a todos estos estereotipos. En segundo lugar, la Ley de Educación Sexual Integral adopta una perspectiva de derechos humanos y se mencionan particularmente, además de los derechos humanos, ciertos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, conocido como la CEDAW, y la Convención sobre los Derechos del Niño. En tercer lugar, el marco general de estos contenidos, dado que se trata de una escuela, de la enseñanza en las escuelas y que interviene acá la Ley de Educación, el marco general es el cuidado y la salud, la protección de la salud. Cuarto punto, ¿cómo se van a transmitir? ¿Qué tipo de conocimientos se van a transmitir? No cualquier conocimiento, se va a transmitir
conocimiento pertinente, preciso, confiable, actualizado y científico, no cualquier cosa, no una ideología, no una perspectiva única sin fundamento. Y además, tanto la ley de educación sexual como la ley de educación general, como en los lineamientos, siempre se habla de la participación de los padres y se habla de la libertad de enseñanza. Entonces podríamos decir que la ley de educación sexual integral es una muy buena ley, que viene a ampliar la idea de sexualidad, no restringirla exclusivamente a lo biológico, pero de ninguna manera está borrando el cuerpo sexuado. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? Y esto es lo que yo les voy a tratar de mostrar. Que de a poco va apareciendo el generismo, es decir, va apareciendo un vocabulario, un lenguaje que no tiene nada que ver con el espíritu de la ley original, la del 2006. ¿Qué entendemos por generismo? El generismo, llamado acá en Argentina feminismo, pero en realidad es el generismo, es la concepción de la sexualidad que tiene como categoría central la noción de género, como vivencia interna. Es decir, no el género en el sentido de constructo social, sino de constructo personal. Es una vivencia interna, una autopercepción, donde se diluyen completamente todos los cuerpos sexuados, no tienen ninguna relevancia para el generismo, porque toda la sexualidad está entendida desde este imaginario, ¿no? La autopercepción. El generismo, además, es una teoría filosófica, por decirlo de alguna manera, que sostiene un constructivismo radical, como ya explicó María José Binetti, y que se conoce generalmente como los estudios queer, ¿no? La teoría queer. Dos representantes de la teoría queer serían, por un lado, Judith Butler, cuando dice que el sexo siempre ha sido género, o sea que no tiene ningún sentido hacer una diferencia conceptual entre sexo y entre género, porque todo es género, ¿no? O sea, todo es cultura, por decirlo de alguna manera, todo es la percepción individual de cada uno. O si no, otro autor es Paul Preciado, cuando anuncia el adiós a la naturaleza en su libro El contrato contrasexual y propone como el nuevo órgano sexual igualador de los cuerpos al ano, ¿no? Entonces, para Preciado, el ser humano, ya no es un cuerpo sexuado de varones y mujeres, sino sujetes parlantes con ano. Y ahí estamos todos en una igualdad feliz. Por otra parte, el generismo es un movimiento político, el movimiento político de la comunidad LGTB y bueno, y todas las letras que ya sabemos. Tal es así que es un movimiento político que tiene una guía del activista, ¿no es cierto? Y la guía del activista, basada en los principios de Yogyakarta, tiene por misión llevar todas estas ideas a las escuelas, porque ahí es donde van a van a hacer la reconversión al nuevo mundo, ahí es donde se inicia la utopía. Bueno, entonces vayamos ahora a los ejemplos de cómo, ejemplos arbitrarios, pero ejemplos que nos van a ir dando cuenta, nos van a ir mostrando cómo se pasa de esta ESI, que es integral, a esta ESI de pensamiento único generista. En el 2016 se establece en la provincia de Buenos Aires la Semana de la ESI. Es decir, que se propone que va a haber una semana de la ESI por año, donde se van a trabajar diferentes ejes. Bueno, hay varios ejes, pero hay uno nuevo que no tiene nada que ver en su contenido con la Ley de Educación Sexual Integral, que se llama reconocimiento de la perspectiva de género.
O sea que lo que se está diciendo es que en la semana de la ESI lo que hay que hacer es reconocer la perspectiva de género. Si uno cliquea, esto todo lo pueden googlear, si uno cliquea aparece un link y enseguida uno se da cuenta que no se trata de la perspectiva de género en el sentido de la Ley de Educación Sexual Integral, donde el género eran los estereotipos y las representaciones sociales, sino que de lo que se trata es de la autopercepción. Entonces, en ese link aparece un glosario donde se explica lo que es la identidad de género autopercibida y se explica lo que es la teoría queer. Otro ejemplo, en el 2017, en la página de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, aparece una página donde se explican tus derechos sexuales y qué documento aparece, los principios de Yogyakarta. O sea, el Ministerio de Justicia está explicando los principios de Yogyakarta. ¿Y qué pasa con estos principios de Yogyakarta? Bueno, estos principios son 29 principios que se pensaron en la ciudad de Yogyakarta, en Indonesia, en el año 2006. Se reunieron 29 personas a título personal, o sea, no los estados, como en el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sino personas supuestamente formadas, no sabemos muy bien, pero con, digamos, cierto recorrido, se reúnen a título personal para armar estos principios. ¿Y qué pretenden estos principios? Pretenden aplicar los derechos humanos a la identidad de género y las orientaciones sexuales. Ahora bien, estos principios no son vinculantes para el Estado argentino, con lo cual no pueden aparecer como si nada en una ley de educación sexual integral en las escuelas. Esto hay que decirlo, ¿no? Bueno, otro ejemplo más. En el 2020, durante la semana de la ESI, o sea, no ya en el momento en que se instaló la idea de la semana de la ESI, sino ya en una semana específica, la semana del 2020, se propone problematizar, para trabajar, ¿no?, en las escuelas, se propone problematizar concepciones de la educación sexual integral basadas en la heteronorma, el binarismo y el cissexismo. Ahora bien, hay algo acá que es insólito, porque en la semana de la ESI lo que se está proponiendo es problematizar concepciones de la ESI. A ver, ¿qué concepciones de la ESI? Si nosotros tenemos una sola ESI, que es la de 2006, que es Educación Sexual Integral, Pluralista, Compleja y todo lo que ya dijimos. Entonces, lo que se está haciendo acá con la semana de la ESI del 2020 es querer problematizar la ley, la única ley que tenemos de educación sexual integral. Y dice además que está basada en la heteronorma. Eso que en el binarismo, y habla del cissexismo. Hay una nota al pie, cuando uno entra, todo esto lo pueden encontrar, cuando uno lee, hay una nota al pie que dice que el cissexismo es lo que establece en estos momentos el transodio, es la base del transodio, y es esto lo que habría que desterrar. Entonces, ¿cuál sería el modelo que se va introduciendo con todos estos ejemplos que obviamente responden al generismo? Es la idea de que hay una categoría central que ya no es el cuerpo sexuado, como en la Ley de Educación Sexual Integral que habíamos mencionado al comienzo, la única ley que tenemos, sino que la categoría central es el género. El género. ¿Y qué viene luego del género? Vienen las personas cis, ¿no? Las personas cis, que son las que se identifican con su cuerpo, y las personas trans, que no se identifican con su cuerpo sexuado.
tal cual le asignaron al momento de nacer. Ese también es otra cuestión, ¿no? Como si el sexo fuera asignado al momento de nacer. Eso no tiene el menor fundamento científico. ¿Y dónde están acá en este modelo donde tenemos género y por otro lado tenemos cis y por otro lado tenemos trans? ¿Dónde están las mujeres y los varones? ¿A dónde están? Bueno, mujeres y varones vendrán después como autopercepciones de las personas cis o autopercepciones de las personas trans. O sea, ser mujer o ser varón se lo reconvirtió en una autopercepción. Bueno, a ver, si comparamos las dos versiones de la educación sexual integral, la que es propiamente integral y pluralista y amplia, con esta versión que se adhiere al pensamiento único del generismo, lo que vemos acá es que hay un cambio silencioso del modelo antropológico. Y nosotros no hemos participado como sociedad de este cambio. Entonces, esto se llama totalitarismo de género, porque nos están imponiendo un modelo antropológico y nadie nos preguntó si nosotros queremos pensarnos a partir de este modelo y si todos nos reconocemos en este modelo. Bueno, otra cosa más respecto de los principios de Yogyakarta, que están a la base de todo este modelo antropológico, ¿no? En los principios de Yogyakarta se dice que responden a una perspectiva de derechos. Acá la única perspectiva de derechos son los derechos humanos, los derechos de las mujeres de la CEDAW y los derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Los principios de Yogyakarta no hacen falta una vez que se aceptan los derechos humanos, porque los derechos humanos lo que nos queda es más allá de las diferencias, ¿no? Entonces podríamos decir, más allá de las diferencias de sexo, más allá de los autopercibidos, más allá de las orientaciones sexuales, más allá de las religiones, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no hace falta agregar absolutamente nada. Ya están los derechos humanos para todos. Sin embargo, los principios de Yogyakarta interpretan que hay que reforzar o hay que decir algo más en relación a las orientaciones sexuales y a las autopercepciones. Pero en ese algo más cambia la esencia de los derechos humanos, porque, como ya decía antes, si los derechos humanos dicen todos tienen derechos básicos más allá de las diferencias, los principios de Yogyakarta dicen toda diferencia autopercibida es un derecho. Y esto es una falacia. Esto es una falacia porque ya instalaron la idea de que las diferencias son autopercibidas, borraron la diferencia sexual entre los cuerpos y además legitiman cualquier diferencia autopercibida, y no importa el significado. Cada uno dice lo que quiere. Esto es la destrucción del lenguaje y la destrucción de la comunidad, del espacio público. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero yo ya... Estás redondeando ya, Valentina. Sí, bueno, en síntesis, lo que hay de la Ley de Educación Sexual Integral a la actualidad es un cambio de paradigma antropológico que nos implica a todos y a todas y que tenemos que poder discutir, porque si no es totalitarismo de género. Hasta acá.
Muchas gracias. Gracias, Valentina. Muchas gracias. Justito en el tiempo, lo tenías cronometrado. Muy bien. Así aprovechamos el tiempo para el intercambio porque está habiendo muchas preguntas y opiniones en el chat de YouTube. Bueno, pasamos entonces a la presentación de Gabriela Balmarrewi, abogada y vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Gracias, Gabriela. Entonces te dejo el micrófono para tus 20 minutos. Hola, gracias, Graciela. Quiero agradecerte a vos tu presentación. Quiero agradecer al Museo de la Mujer, especialmente también a la campaña por los derechos de las mujeres basados en el sexo, que ha surgido en esta pandemia y me parece que debemos valorar también esa situación. Bueno, gracias a Valentina por sus palabras y gracias a mi amiga de pandemia, María José Binetti. Como abogada estoy feliz de tener una amiga filósofa porque me siento realizada. Una pregunta que me hacía es, ¿qué hacemos acá hablando de esto ahora? Yo ya soy una persona que ha pasado el medio siglo hace rato y me acuerdo de lo que hablábamos hace 40 años o hace 30 años y pienso cómo hemos llegado a esta situación en el siglo XXI. El siglo que decíamos, el siglo anterior decíamos el XXI va a ser el siglo de las mujeres y no lo dudábamos en nuestra lucha. Estuviéramos en cualquier lado peleando por el derecho de alguna mujer, en África, en Centroamérica, en Europa aún, decíamos que el siglo XXI iba a ser el siglo de las mujeres. Y hoy estamos acá tratando de que el siglo XXI no sea el siglo donde nos borren a las mujeres, donde desaparezcamos de la realidad de la construcción social y del espacio público. Ser mujer está mal visto, entre comillas, y desde políticas estatales, aunque yo no creo que los estados tengan tanto poder en el siglo XXI. Creo que los estados están siendo avasallados por otros poderes, mucho más importante sobre todo el punto de vista económico. Y por esto creo que las políticas estas de borrado de mujeres son parte de un neocolonialismo heteropatriarcal, posmoderno, subvencionado por la Big Pharma. Y sé que suena un poco fuerte, pero así como conquistaron América para llevarse las riquezas, creo, y respondiendo a una pregunta que estaba en el chat, que están viendo en nosotras, las mujeres latinoamericanas, la nueva opción y la nueva posibilidad de hacerse de nuestros cuerpos de mujeres, de nuestros cuerpos que reproducen, de nuestros cuerpos que son la unidad productiva que más dinero genera, sin ni siquiera tener que ocuparse del mantenimiento de ellas. El cuerpo de las mujeres genera mucho dinero. Sabemos todos el dinero que genera la trata, pero también sabemos el dinero que genera el cuerpo de las mujeres en el falso alquiler de vientres. Sabemos el dinero que genera el cuerpo de las mujeres en la prostitución. Y como bien lo dijo la CEPAL en el informe de enero de 2020 y en el informe de 2021, comparó y señaló que 118 millones de mujeres en Latinoamérica viven en la pobreza. Esas 118 millones de mujeres, en su mayoría, trabajaban en empresas, pequeñas empresas de menos de 5 personas, que eran empresas también de mujeres. Saben que en Latinoamérica las mujeres somos dadoras de trabajo de mujeres. Saben que eso es una debilidad ante las grandes corporaciones y saben que la forma del neocolonialismo que proponen es apropiarse de nuestros cuerpos. Y por esto todo el generismo es heteropatriarcal, porque lo que reivindica es el poder de los hombres a través de las corporaciones que vienen por el cuerpo de las mujeres en Latinoamérica. Y vienen por el cuerpo de las mujeres aprovechándose también la situación de pandemia, la grave situación de pandemia. Vemos con tristeza como parte de estas políticas que este gobierno, en una lucha que tuvimos que llevar, recuerdo con algunas compañeras un fin de semana, pretendió en las mujeres de la economía popular, con las que tengo el gusto de trabajar hace muchos años, introducir la prostitución como una salida laboral
repartir las esquinas de las mujeres de los barrios que tienen ollas populares para que ejerzan la prostitución. Esto es neocolonialismo, esto es heteropatriarcado, esto es por lo que vienen. Por eso digo que no solo la responsabilidad es del Estado nacional, sino que son herramientas que utilizan los estados, estos grandes poderes que manejan las sumas de dinero impresionantes de la trata. Sabemos que para el lavado de activos, hoy por hoy, la trata lava el dinero, tanto como el narcotráfico y la corrupción. Y sabemos que las traficadas somos mujeres y niñas. Sabemos que nosotros somos un elemento para el comercio que genera muchísimo dinero. Sabemos que en Latinoamérica tenemos 118 millones de mujeres en la pobreza, que se va a reproducir este año porque continúa la situación de pandemia. Esta corriente, el borrado de las mujeres, me convence que es parte de una política neoliberal y posmoderna, donde pretendiendo con un discurso supuestamente progresista, palabra que detesto, es un discurso que sigue con el sometimiento de la mujer pobre, de la mujer que no accede a la educación como en Latinoamérica, de la mujer que tampoco puede acceder a tener su pequeña empresa. Eso es lo que creo que es el fundamento de este discurso que lleva adelante también el Estado argentino, pero que es parte de una política global. Porque si el siglo XXI iba a ser el siglo de las mujeres, como nos decían nuestras maestras en el siglo XX, la única forma de parar esto, que el siglo XXI sea el de las mujeres, es someter a nuestros cuerpos. Y el neocolonialismo sabe muy bien de sometimiento, porque vuelvo a decir, ya sometió a Latinoamérica durante mucho tiempo. El neocolonialismo va a utilizar la política de conquista, conquistando nuestros cuerpos y haciendo uso de nuestros cuerpos. Por eso también el mal llamado alquiler de vientres suena tan amigable a los oídos de muchas personas en nuestro país. Y sabemos lo que genera el alquiler de vientres. Yo voy a contar una experiencia personal, no por ser autorreferencial, porque María José sabe que lo hice. Me inscribí en una agencia para ver cómo era el procedimiento del alquiler de vientres. Y me enteré que es el Estado, porque lo verifiqué con las autoridades del gobierno argentino, el que le entrega los documentos y el pasaporte argentino a ese niño en la embajada del país extranjero. Y esto no es de ahora, esto ya lleva unos años. Tomé contacto también con una de las directoras de adopción que me lo confirmó. Hice todas las entrevistas con un agente de la empresa, de una empresa española, para averiguar cómo era que sucedía esto y que llegaban estos niños a la Argentina con documento argentino. Es triste, pero es real. Y yo no voy a creer que es el poder del Estado argentino. Yo creo que es el poder del sometimiento, del neocolonialismo posmoderno, que a través de nuestros cuerpos hace los grandes negocios con los que generan el dinero con el que dominan al mundo. Esta corriente del borrado de las mujeres es también, como dije, la que hace creer desde el Estado también que la prostitución es una elección, que la prostitución es algo que las mujeres elegimos entre ser filósofas, abogadas, comerciantes, pequeñas emprendedoras o prostitutas. Y todas sabemos perfectamente la situación, si le escuchamos a la compañera Sonia Sánchez, como día a día se encarga de recordarnos lo que es ser prostituta y cómo vive una prostituta y cómo se somete una prostituta. El alquiler de vientres que venía diciendo, sabemos todas que hay un proyecto en danza en la Argentina, sabemos todas que tenemos algunas compañeras formadas que están defendiendo el mal llamado alquiler de vientres. ¿De cuáles vientres? De los vientres de las 118 millones de mujeres pobres que ha generado la pandemia en Latinoamérica. Y como consecuencia del borrado, del asentimiento de la madre o del representante de las niñas y los niños, yo temo seriamente poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes a través de un avance de la pedofilia, cuando supuestamente los niños y las niñas y adolescentes podrían dar su consentimiento bajo la supuesta y mal llamada bandera de su libertad de elección.
Y eso me preocupa mucho, porque sabemos que el abuso es moneda corriente y sabemos que este mismo discurso aplicado a violar la Convención de los Derechos del Niño con la supuesta voluntad de un niño, porque si estamos defendiendo que un niño se puede hormonar a los 13 años, después vamos a defender que ese niño pueda tener relaciones sexuales con quien quiera. Y sabemos que eso es la pedofilia, y sabemos que eso es el turismo sexual, y sabemos que eso existe en Latinoamérica. Y sabemos que somos el mejor mercado, y el mercado mejor de Latinoamérica no son los recursos naturales, como dicen todos, sino son los cuerpos de las latinoamericanas y los latinoamericanos, niñas, niños y adolescentes. Y han puesto la mira en nuestros cuerpos. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Y no es el Estado está haciendo una herramienta, el Estado está canalizando eso, pero esto es un proyecto donde no se respeta el cuerpo de las mujeres y donde se violan absolutamente los derechos humanos. Ya viene del derecho romano, que convirtió la división de los sexos en una cuestión jurídica. Esto está bastante bien analizado en la historia de las mujeres, no sé si recuerdan Duby y Perrault cuando escribieron esos tomos hace como 30 años sobre la historia de las mujeres. Los sexos fueron convertidos a una cuestión jurídica por los romanos por primera vez. ¿Y por qué fueron convertidos a una cuestión jurídica? Porque ya lo sabemos, hemos leído, sabemos lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, lo que decían. Todos decían que nosotras éramos inferiores. Platón decía, ¿cómo pueden estar educando mujeres en un caso que unas mujeres estaban enseñando? Ese es el tema por el cual el sexo es una cuestión jurídica. Ahora lo que están haciendo es el género una cuestión jurídica para mantener la discriminación y la violencia y para poder apoderarse de nuestros cuerpos. No es un tema del capitalismo moderno. El capitalismo reproduce esa dominación que viene desde la antigua Roma, que viene de la historia de la humanidad, que viene de la Edad Media. Nosotros no podemos dejar de lado que no es una cuestión de un sistema económico moderno, sino que es una cuestión que tiene que ver con la existencia del varón y de la mujer y con la innegable capacidad reproductiva que solo tenemos las mujeres. Las mujeres reproducimos a la humanidad. El hombre, consciente de ello, trató de dominar esa situación durante toda la historia de la humanidad y reproduce distintas formas de dominación sobre nuestros cuerpos, ya sea en la antigua, en la Edad Media, en sistemas democráticos, siempre trata de apropiarse de nuestros cuerpos, porque el hombre no puede superar esta cuestión de la reproducción a través del cuerpo de las mujeres. En estos tiempos hemos tenido experiencias de amigas y compañeras en Europa que sabemos que están luchando bastante con estas posiciones de confundir el sexo y el género. El sexo es como dijeron quienes hablaron, y bastante mejor que yo, ellas al ser filósofas, yo respeto sus razonamientos y me admiro de ellos. El sexo es una realidad biológica y el género es una construcción social y cultural. Aceptar el género como lo pretenden pone en riesgo los conceptos de igualdad y no discriminación, por lo que las mujeres venimos luchando en toda la historia de la humanidad. Yo no voy a hacer el relato, pero todos nos acordamos de las mujeres que reproducían los escritos en la Edad Media, de mujeres quemadas en la hoguera, de mujeres haciendo reivindicaciones para subir a un colectivo. Esta lucha tiene que ver con el sexo. El resto es una construcción cultural. La sexualidad sí está influida por la cultura. La sexualidad, pero el sexo es un dato objetivo. Bien lo señalaba María José, si yo voy a pelear porque haya políticas públicas contra el cáncer de útero, ¿cómo lo voy a hacer si no sé cuántas mujeres tengo? Yo no le puedo hacer una prevención de cáncer de útero a una persona que se autopercibe mujer. Se la necesito hacer a una mujer con útero. Entonces la construcción cultural no puede dejar de lado el dato objetivo. Los aspectos genéticos, los aspectos anatómicos, los aspectos hormonales, los aspectos genitales no son discriminatorios.
La influencia de la cultura sobre el sexo no puede nunca borrar el sexo. La existencia de sexo masculino y femenino como una realidad biológica distinta no se puede hacer invisible a las mujeres. Nuestras diferencias físicas y nuestras diferentes condiciones materiales y sociales vinculadas al sexo biológico con el que hemos nacido. También es una trampa ideológica, porque es una trampa ideológica que se mete directamente en la lucha histórica. El generismo es una trampa para muchas mujeres que escuchan con canto de sirenas este discurso de la inclusión, la igualdad, y la discriminación y la opresión que hemos padecido en la historia de la humanidad las mujeres, la borra, la deja de lado. El sexo biológico es la base de la discriminación y las desigualdades que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Y ahora vienen por el borrado en los registros públicos. Los registros públicos establecen las legítimas diferencias sexuales y reproductivas vinculadas a los sexos biológicos masculino y femenino, y los necesitamos para una construcción de un espacio público sano en las relaciones, sano también en la salud. No podemos de ninguna manera permitir el borrado del sexo biológico, no solo por la lucha, no solo por la discriminación, sino porque esto tampoco nos va a poder permitir construir una sociedad libre de discriminaciones contra las mujeres. Por eso me preguntaba, ¿qué hacemos acá? Estamos tratando de explicar algo que es la historia de la humanidad. Somos mujeres y varones. Las construcciones culturales que se fueron dando a lo largo de la historia nunca se pudieron separar de esta dominación que los hombres pretenden sobre el cuerpo de la mujer. Este es el eterno debate, esta es la eterna lucha, y haber dicho que el siglo XXI era el siglo de las mujeres, creo que fue la alerta, el semáforo, como gustan decir ahora, para darse cuenta que nosotros estamos avanzando, y estamos avanzando en el buen sentido, estamos avanzando en una lucha para que no se apoderen más de nuestros cuerpos, para que nuestros cuerpos no sean más el objeto del que disponen los varones. Y no tuvieron mejor recurso y mejor idea que borrarnos. Yo suelo hacer algunos, no comento mucho en redes sociales, pero suelo hacer notar a algunos funcionarios que hacen presentaciones muy extensas, inclusión, discriminación, programas, y toman el debido cuidado de omitir la palabra mujer. Y me tomo la molestia de leerlos y no ponen la palabra mujer, omiten la palabra mujer. No solo las resoluciones, sino los comentarios que ellos mismos hacen. Y esto no es casualidad, esto es una política, y no es una política puntual de ahora. Esto es la historia de la humanidad, y es la historia de las mujeres y los varones, y es la historia de la capacidad reproductiva de las mujeres. Hemos tenido experiencias que muestran el absurdo de esta situación. En oportunidad de que la Inspección General de Justicia, algunas de las que están acá, fui invitada por la doctora Guanino en Acelerar Igualdad, está colgado en YouTube, teníamos que hablar de la resolución 34 que todos festejaban, porque era una resolución que hablaba que las asociaciones civiles y en todas las sociedades tendrían que haber paridad de género. Resulta que cuando nos ponemos a leer la resolución, nos damos cuenta que no habla de mujer, sino que habla de identidades. Pero no solo eso, sino que si yo quiero hacer una asociación civil solo de mujeres, tengo que pedir autorización a hombres, a los hombres que manejan la Inspección General de Justicia, que me van a dar la autorización si yo quiero o no. Pero tan absurdo resulta todo, que tenemos ahora las denuncias de las mujeres en Canadá, privadas de libertad, que debieron aceptar, por orden de los jueces, varones trans. ¿Y qué sucedió? Fueron violadas. Las mujeres privadas de libertad en Canadá acaban de presentar una acción por haber sido violadas por hombres autopercibidos mujeres en el ámbito de la cárcel. Tenemos el ejemplo de México, que en la constitución de una lista política presentaron todos varones. ¿Y qué dijeron? No, la mitad se autoperciben mujeres. O sea, esto demuestra el absurdo del razonamiento. Pero el razonamiento deja de ser absurdo
cuando sabemos cuál es la finalidad. La finalidad es la histórica, la de la historia de la humanidad, la de apropiarse de nuestros cuerpos, la de poder disponer de nuestra capacidad reproductiva. Eso es por lo que debemos seguir luchando. Creo que nuestra lucha no ha cambiado, que la lucha continúa, creo que tenemos que salir adelante, que la capacidad de las mujeres es infinita, porque es la capacidad de reproducir al ser humano. Quiero agradecerles a todas, quiero agradecerles este espacio. Sé que somos perseguidas, entre comillas, por esto. Yo he recibido comentarios TERF, muerte a las RADFEM. No somos más que las mismas mujeres de la Grecia antigua. No somos más que las mismas mujeres de la Edad Media. Somos siempre las mismas. Y la lucha es por nuestros cuerpos. Y disponer de nuestros cuerpos no es que me den un derecho a un aborto legal, seguro y gratuito a una mujer gestante. Disponer de mi cuerpo es que yo tenga la libertad y que mi cuerpo no sea, en el capitalismo, objeto de comercio y objeto de acumulación de riquezas. Siempre le decía a mis niñas, cuando hacía pool, y a sus amigas cuando pasábamos por el puerto de Buenos Aires, piensen que siempre en un container hay mujeres y niños traficados. Nunca, nunca se olviden de eso. Nunca. Vienen por eso en la historia de la humanidad, y en el capitalismo vienen por eso, porque somos la unidad productiva que mayor dinero genera para esta gente que solo se dedica a acumular riqueza. Agradezco a todas, espero nos sigamos viendo, espero sigamos luchando y podamos seguir enfrentando este embate que recibimos de las propias mujeres. Teníamos que estar juntas, codo a codo, como fue en la historia de la humanidad. Y sin embargo, en este momento, por eso me preguntaba qué hacemos acá. Hacemos lo que tenemos que hacer, que es hablar de lo que somos. E increíblemente, para consolidarnos, siempre tendremos que seguir hablando de lo que somos y de lo que es ser mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, estamos con tiempo suficiente como para hacer un buen intercambio. Son muchas las preguntas que han llegado al chat, también opiniones, o sea, vamos a ver si podemos darle lugar a todas. En primer lugar, bueno, las preguntas las abro para todas, en todo caso, si hay alguna dirigida en particular, les aviso. Una pregunta es, ¿qué nivel de riesgo corremos las mujeres de perder, para hacer alusión al título de la mesa, de perder los derechos consagrados con tanta lucha desde ya por la CEDAW? Abran el micrófono la que quiera dar respuesta. A ver, estamos peleando a la CEDAW también. La CEDAW está con un debate interno. Tenemos muchas aliadas en la CEDAW, hay otras que no. De todos modos, yo en lo personal, por cómo veo el tema, creo que el contexto europeo, probablemente ganemos ahí, en el contexto europeo, Ginebra. El problema es Nueva York, todo lo que es Nueva York está... Así, ese es mi esquema global. Todo lo que es Nueva York, la ONU, el CSW, del CSW nos echaron el otro día, echaron a la campaña que había pagado no sé cuántos $1,000 para estar ahí, echaron a la campaña, a nuestra campaña, la censuraron. Pero es Nueva York. La CEDAW, Europa, de hecho la campaña, gente de la campaña tiene una reunión con todo el comité de la CEDAW ahora en breve. Ahí es probable que lo ganemos. Lo que está pidiendo la campaña es un statement, lo que quiere la campaña, la Women's Human Rights Campaign es un statement de la CEDAW pronunciándose sobre esto. Ese es el objetivo, lograr un statement que diga, mujer es esto, a título legal, y con eso cerraríamos este debate. Bien, no sé, Gabriela, si querés ampliar lo de la CEDAW, siendo que es texto constitucional también. Bueno, no, sí, yo lo que quiero decir de la CEDAW, que yo pertenezco a una organización, es la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, que acá nos honra con su presencia también la doctora María Elena Verdín, que es su presidenta honoraria,
Y nosotros en la CEDAW trabajamos por este tema. Sabemos que también tuvimos, el gobierno argentino propuso una representante que no acompañaba los principios que se en la CEDAW y que las organizaciones internacionales que tenemos estatus consultivo defendemos, que son las que yo expresé, y creo que tenemos que seguir fortaleciendo en el ámbito internacional la CEDAW, también tratar de ingerir en el Comité del Estatus de la Mujer y en todos los organismos que tienen representación, UNESCO y OIT, para consolidar estos principios que nosotros sostenemos sobre lo que explicamos de la mujer, el cuerpo de la mujer y sus derechos. Por eso me parece importante que CEDAW saque documentos claros sobre el tema, y creo que en Europa las amigas europeas están en esta línea, y estimo que, y conozco también que las africanas con su tema de, bueno, es otro tema que da para otra charla, lo del feminismo blanco y feminismo negro, ellas están en una posición bastante clara sobre el tema, o sea, ellas saben mucho de colonialismo, saben de neocolonialismo, entonces a ella es mucho más difícil que estos cantos de sirena las puedan convencer de algo. Así que tengo mi esperanza puesta en el mundo internacional con relación a este tema. Y con relación a las argentinas, bueno, todas las que estamos luchando por esto, creo que en Latinoamérica somos unas cuantas ya, y para que nuestras hermanas latinoamericanas, no solo las 118 millones de pobres de este momento que tampoco tienen acceso a salud, salgan adelante, sino todas, porque es el cuerpo de todas, es por el cuerpo de todas nosotras. Bien, en línea con esa pregunta, Isadora dice: la ley de identidad del 2012 pasó acá en Argentina sin discusión. ¿Por qué ahora piensan ustedes, las panelistas, que en España o Alemania sí se está dando el debate a nivel social? No sé si, bueno, empiezo respondiendo yo, después las que quieran. Yo creo que el feminismo se durmió un poco. Para mí ningún varón tiene que inscribirse en la categoría de sexo. Ningún varón. Tiene que inscribirse eventualmente en una categoría aparte, que sea la de identidad de género, que ahora afortunadamente la tenemos, y que esa identidad de género incluya toda autopercepción en sentido genérico, que incluye edad, que incluye raza, que incluye etnia, que incluya nacionalidad. Toda autopercepción de todo tipo tiene que tener un registro aparte. El feminismo se durmió ahí, se durmió, dejó avanzar demasiado esto, y ahora nos avivamos, ahora sí. Y además hay otra, fue la ONU bajó el género, la ONU baja identidad de género. Entonces nos dormimos, y ahora creo que vamos a tener que volver al sexo, volver a la diferencia sexual, que no es sexo, sino que es la integral constitutiva de la mujer en toda dimensión, y volver a la categoría mujer y regalarles el género, en todo caso, a los que quieran autopercibirse como quieran, pero que se registren aparte del sexo, sin borrar el sexo de ninguna manera. Bien. Yo, una Graciela, pregunta. Sí, perdón, era para vos una pregunta. Sí. Bueno, pero en relación a esta pregunta que recién acabas de plantear, me parece que también habría que agregar que nosotros en Argentina desde mucho tiempo atrás ya teníamos un contexto posmoderno, de posmodernidad, ¿no? Y esta idea del generismo viene como anillo al dedo, viene a encajar con este clima de posmodernidad. Por otra parte, también habría que decir que por ejemplo, en la educación sexual integral se anudó, se articuló en forma, digamos, solidificada la idea de que la identidad de género está unida a el generismo, ¿no? Como si las personas que se autoperciben o que, digamos, son personas trans, solamente las podemos comprender a partir del generismo. Y no es así, porque primero, no se sabe cuál es la causa de la transexualidad. Y hay otras teorías de la transexualidad que no son de género, no tienen esta concepción de género. Así que eso es lo que hay que desarticular y atacar el generismo como una especie de cosmovisión que nos cambia los nombres y las categorías a todos y a todas. No sé si bien, me querías...
Sí, voy a intercalar algunas opiniones para que se sientan representadas todas quienes nos están acompañando. Marta Antunes dice, el deporte que fue el último coto machista es el campo de batalla para el borrado de las mujeres, mercado y visibilidad, todo en uno. Bien, la pregunta para Valentina era ¿por qué decís que el generismo o los principios de Yogyakarta no toman en cuenta el cuerpo sexuado? Y los últimos principios, los que se llaman los plus 10, hablan de características sexuales. Bueno, está muy bien aclarar eso, porque los principios de Yogyakarta, primero son 29 principios y luego se agregaron 10 más. Y ahí, ¿qué agregan? Agregan las características sexuales. Ahora, esas características sexuales no son similares a los cuerpos sexuados, o sea, no están hablando de varones y mujeres, simplemente están hablando de seres que tienen úteros, seres que tienen vaginas, seres que tienen pene, así, no importa si son naturales, injertadas, amputadas, no importa. Son las características sexuales de los cuerpos de conciencias autopercibidas, no es más que eso. Y además aprovecho para decir que en los principios de Yogyakarta más 10 aparece el trabajo sexual como una identidad más a ser reconocida, por supuesto. Bien. Y otra cosa que aparece en la subrogación también, dice que en caso de los países donde hay ley de sustitución, de gestación por sustitución, entonces se debe recurrir como parte de la justicia reproductiva para las identidades profundas de surropapis que no puedan tener y quieran transmitir su herencia biológica. Hay que decir que esto es biologicismo puro, acá no hay ninguna identidad, acá los surropapis podrían ser padres adoptivos tranquilamente o madres, acá lo que hay es una necesidad de transmisión de la herencia genética de lo más patriarcal de lo patriarcal. Bien, en relación con el tema de abuso infantil, Margarita Velotti nos dice que hay una resolución del Ministerio de Salud, la número 65 del 2015, del 9 del 12 del 15, que aprueba un documento de acuerdo que baja la edad de consentimiento en caso de cuidados del cuerpo a los 13 años, que es a lo que ustedes en la mesa hacían referencia. Bien, hay otra pregunta que plantea, si la crítica al binarismo de género no se refuerza con el binarismo cis-trans, inventado por el sexólogo Sigush en su artículo en el año 91. Entonces, la pregunta dice si esto no es un fallo lingüístico, en realidad critican el binarismo y lo vuelven a reproducir con el cis-trans. Sí, además la diferencia sexual es binaria, pero binaria no significa dualista. Es decir, la diferencia sexual en su integridad es múltiple, es heterogénea, varones y mujeres somos múltiples, heterogéneos, con una sexualidad enorme de la cual habló Valentina y sumamente diferente en sí misma. Lo que son dualistas son los estereotipos de género. El dualismo y todo lo que es posmodernidad tiene y sobre todo este tipo de construcciones, lo queer vive de un esquema dualista porque es la norma versus los diversos. Entonces, el esquema es una simplificación dualista de la norma y lo que queda por afuera de la norma como lo queer, que justamente es lo extraño que queda fuera de la norma. Entonces es una simplificación dualista perfecta y se va a reproducir en todos los casos. Y otra característica de lo queer como ideología posmoderna, además de este dualismo, es la fragmentación y la diseminación. No tenemos sexo, tenemos dispersión de miembros, de partes, de autopercepciones, todas sueltas y en constante nomadismo, indecidibilidad, son todas categorías posmodernas que fragmentan al infinito todo. Entonces tenemos características sexuales cada vez más fragmentadas y diseminadas que las podemos recombinar, ¿no? Ahora están estos cuerpos recombinados con un órgano u otro. Bueno, Preciado habla de tener un clítoris en la oreja o no sé dónde, qué sé yo. Toda es una combinatoria de características sexuales. Sí, querías participar, Valentina. Sí, Graciela, en relación a la pregunta, yo diría que no habría exactamente un binarismo entre cis
y no cis o trans. Bueno, tal como lo plantea el generismo, sí, pero en realidad siempre han habido transexuales. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que ahí hay una oposición binaria? No existe eso. Lo que sí me parece que instala el generismo es un binarismo que no se dice y que no se visibiliza y que es muy preocupante y que es una concepción así de tipo cartesiana, por decirlo de alguna manera, donde hay un cuerpo que es meramente una máquina y una mente, ¿no es cierto? Entonces estuvimos siglos para sacarnos de encima el dualismo cartesiano, como cuerpo-mente, como alma-cuerpo, también del cristianismo, para hablar de un cuerpo como una unidad dinámica, ¿no? Para volver otra vez a la Edad Media y tener una concepción dualista del hombre, pero dualista, tajantemente dualista, porque acá el cuerpo es un cuerpo que no genera absolutamente ningún significado y no hace ningún aporte a la mente, nada más que ser una materia a disposición de esa mente que la usa como se le ocurre, ¿no? Y además se autopercibe como se le ocurre, y esas autopercepciones usa de significantes culturales que están dando vuelta como si fueran mariposas en un prado, y uno sale a cazar la mariposa que le gustó y listo, y dice, ahora soy esto. Bueno, esa visión es la que nos trae. Ese es el binarismo aberrante que no podemos permitir. Es una separación tajante entre cuerpo y mente, porque como bien dijo Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, y acá estamos poniendo una concepción dualista extrema y todavía no sabemos casi nada acerca de la causa de la transexualidad y de montones de conductas sexuales. Bien, tenemos un comentario dirigido a Gabriela que dice: como ex víctima de trata y ex prostituta, avalo todo lo que decís, Gabriela. No es una elección voluntaria, no es un trabajo y mucho menos ha sido empoderante. Bueno, no sé si querés hacer un comentario. En primer lugar, me emociona y me da mucha alegría que una mujer víctima de trata esté acá con nosotras en esta lucha, porque estamos todas juntas, pero una mujer que manifiesta haber sido víctima de trata, yo soy plenamente consciente que puso el cuerpo más que nosotras. Nosotras apoyamos todo esto y viene por los cuerpos de todas, pero una mujer que recuperó su cuerpo de la trata y puede estar acá, es la lucha por la que estamos y es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que no haya más mujeres víctimas de trata. Y creo que ellas son las que nos dan el ejemplo de que se puede luchar para esto. Es muy importante, sobre todo en Argentina, que ahora hay una corriente que parece que... No quiero hacer nombres personales porque la verdad que no me interesan. La historia de la humanidad es tan grande que... Pero tenemos ejemplos en la Argentina de mujeres que desde el Estado, supuestamente cercana a organismos que luchan contra la discriminación, pone a la prostitución como una salida para las mujeres y reivindica a las mujeres sometidas que ejercen la prostitución. Y no solo ella, sino que documenta a mujeres que vienen de República Dominicana, y todas sabemos dónde se documentan, y todas sabemos cuál es el organismo del Estado, que tiene una oficina con mujeres que reivindican la prostitución, donde dan documentos de identidad a mujeres que vienen de República Dominicana, y todas sabemos que ninguna mujer viene de República Dominicana a pedir un documento en Constitución a una oficina porque va a ir a la clase con nosotras a la UBA. Y esa política es del Estado. Por eso me reconforta que haya una mujer víctima de trata acá entre nosotras, y nosotras nos vamos a sumar a su lucha. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces con comentarios. Julieta dice: hay feministas que quieren eludir este debate con el argumento de que se dividirá el movimiento de mujeres.
Pide la opinión de ustedes. No son feministas, son ideólogas y activistas queer. Eso hay que tenerlo muy claro. En la academia donde yo estoy no hay feminismo, hay ideología, hay por supuesto algunas islas y de hecho conozco algunas y nos escribimos y todo, pero mayoritariamente no hay feminismo. Yo he sido censurada en mi propio instituto y en otros por mi propia posición. Entonces, no hay feminismo, hay ideólogas queer que de repente cambian por, proyectos bien pagados o algo, cambian de posición, sobre todo con respecto a la prostitución y a la subrogación. Por lo tanto, no son feministas. No sé si alguien más quiere responder. Y otra cosa, no solo hay organizaciones, el Estado está promoviendo todas estas cosas, sino que hay organizaciones pseudo-feministas muy bien articuladas con la ONU y de una gran trayectoria que están defendiendo el libre consentimiento de los niños a autodefinir su sexo sin intervención de sus madres. Esto lo están defendiendo a nivel ONU y a nivel ONU Mujeres, organizaciones civiles muy bien calificadas acá del país. Bien, en relación con esto, Maggie nos dice, incluye la ley de identidad de género hasta que existe evidencia científica de que los tratamientos sean invasivos y que afectan gravemente la salud. No sé si es una pregunta, la mayoría de los tratamientos estos son experimentales, sobre todo en niños, son experimentales porque no hay data de hasta dónde llegan las consecuencias a largo plazo de hormonaciones, bloqueadores. Ahora, lo curioso de todo esto, además de las hormonaciones, es que Argentina es un país donde se habla de la primera niña trans del mundo, ¿no? Esta niña que ahora va a salir la película, una niña donde su madre asegura que al año y medio estaba convencida de ser transexual, cuando al año y medio un chico, primero los chicos no diferencian realidad y ficción o fantasía, viven en un mundo de fantasía. Segundo, decir que al año y medio su hija estaba convencida de que era transexual. Esto lo dice la madre y esto lo celebra toda la comunidad. Eso es lo curioso. A la niña no se la ve, pero la voz de la madre sí se le escucha y la madre es la que da certeza de que la niña estaba convencida a los 18 meses de ser trans. Entonces, acá lo que no ha tenido demasiada publicidad, María José, es que esa niña se ha negado a hormonarse hoy día. Y esto en realidad no es lo que más circula. No, la mamá, yo tengo entendido que la mamá, tratamiento experimental con menores, que es lo que es, y ahí frenó, pero sin ninguna autoridad epistémica. Yo no tengo autoridad epistémica para hablar de esto porque no soy psicóloga, ni pertenezco al ámbito médico. Quizá Valentina sí, pero no sé si quiere hablar de esto, pero acá no tenemos la palabra de especialistas pronunciándose sobre este tipo de casos. ¿Qué pasa con los psicólogos que no hablan? ¿Qué pasa con los psiquiatras que no hablan? ¿Dónde está esa gente emitiendo un juicio científico respecto a estos casos de niños de 1 año y medio que están convencidos de ser trans? Sí, yo ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Sí, efectivamente, hay mucha discusión, pero en los pasillos hay oposición a todas estas cuestiones, pero en los pasillos hay temor de hablar, de perder la matrícula, de tener consecuencias profesionales por opinar. No nos olvidemos también que primero vino la ley, y ahora hay que discutir sobre una ley que ya está en vigencia, ¿no? No es que primero vino la discusión y luego se armó la ley. Entonces, no es tan fácil. Por otra parte, no hay mucha casuística, porque no se trata abiertamente el tema. En tercer lugar, hay muchas concepciones acerca de la transexualidad y la explicación del fenómeno transexual. Después está el problema de la comorbilidad. O sea, no es que la transexualidad es como una especie de idea única, de autopercepción única, como si uno estuviera mirando una figurita y dice, me autopercibo mujer. Hay, digamos, todo
perfil psicológico que acompaña también eso, y de eso tampoco se habla. Bueno, sí, hay que hablar mucho. Es más, habría que hacer una mesa con especialistas, ¿no? Yo no me dedico a niños, pero habría que hacer una linda mesa con especialistas. Y por otra parte, también quería decir que me parece una barbaridad que a veces salga algún psicólogo en forma aislada defendiendo las hormonaciones o asignarle una identidad de género a un niño simplemente porque es lo que manifiesta, porque nosotros necesitamos grandes consensos sociales y no pueden salir psicólogos aislados, ay, yo pienso esto, yo pienso lo otro. No, acá falta un consenso general de la comunidad que se dedica a salud mental. Por supuesto que también está el tema de que han despatologizado todo, ¿no? Es muy complejo el problema, da para mucho, pero es un debate que nos debemos. Bien. Piden la opinión de ustedes sobre si en este mismo marco de lo que se está planteando en la mesa, cómo se entiende lo sucedido por la disputa en el Encuentro Nacional de Mujeres. Entre Encuentro Nacional de Mujeres y Encuentro Plurinacional de Travestis, Trans, Bisexuales, Binarias. No hay ninguna disputa. El Encuentro Nacional de Mujeres es el Encuentro Nacional de Mujeres. Lo que hay es un intento de apropiación de eso por esta ideología, que fíjense la lógica, porque es la lógica de relativizar y fragmentar al infinito. Mujeres, en nuestra visión realista, somos todas. La mujer es un universal que en filosofía llamamos universal concreto. Significa un universal que es en lo particular. Entonces, es uno y diverso a la vez. Bueno, en esta ideología, como es un relativismo constructivista, no hay un universal, hay simplemente sumatoria de particulares. Entonces necesitan fragmentan todo y van sumando identidades que en realidad son infinitas, ¿no? No sabemos cuántas identidades hay, podemos sumar infinitamente identidades. Entonces, eso es lo que intentaron hacer con esta apropiación del Encuentro Nacional de Mujeres, que además es la misma lógica, ¿no? Minoriza a las mujeres, las relativiza, las convierte en un gueto, las convierte en la norma de los diversos, auténticamente diversos que son ellos, como si las mujeres no fuéramos nosotras mismas diversas y múltiples en nuestras sexualidades y en nuestras autorrepresentaciones en tanto que mujeres. Entonces, bueno, toda una serie de equívocos ideológicos que son bastante obvios, ¿no? Y groseramente obvios. No sé si alguien más quiere. No, yo lo único que voy a decir es que estoy de acuerdo con María José, lo hablamos bastantes veces, lo del Encuentro Nacional de Mujeres. Ella lo explica mejor desde lo filosófico, yo lo tengo presente como un lugar de lucha, un lugar de mis primeras épocas, de cuando era joven, que éramos pocas las jóvenes en ese momento, eran más las mujeres grandes que iban y que eran nuestras maestras, nuestras mamás, nuestras todo. Y realmente creo que el Encuentro Nacional de Mujeres es eso, somos nosotras, somos esta unidad en toda la diversidad que podemos tener cada una de nosotras, pero no tiene nada que ver con los otros que quisieron apropiarse de un trabajo de lucha, de entrega, de vida, de varias décadas, que realmente creo que es parte de este tema de la apropiación de todo, como apropiarse para poder generar acumulación de capital, o sea, apropiarse de todo y de todos en todos los lugares. Eso claro, porque no es solamente apropiarse del nombre, que es la agenda que introduce. Claro. Van a introducir la agenda de trabajo sexual, de subrogación, de que las mamás tengamos que estar defendiendo que nuestro hijo o hija a los 13 años sea libre para hormonarse. Lo discutíamos recién con una amiga que quiso ver un estudio médico, Viviana quiso ver un estudio médico de su hija, de 15 años, y el hospital no se lo permitió porque era confidencial. No tuvo ella acceso como madre a ese estudio médico de rutina. Tenía que ir con una orden judicial para saber lo que le pasaba a su hija de 15 años. Esta gente está defendiendo, introduciendo esa agenda. Entonces van a introducir toda esta agenda y nos hacen creer que eso son feminismos y que eso es apertura y que eso es inclusión y que eso es ideología queer y mercado.
Valentina. Sí, yo lo que en relación a la pregunta de la división del Encuentro Nacional de Mujeres, yo creo que nosotras como mujeres no tenemos mucho que responder frente a eso, porque en realidad nosotras como mujeres seguimos siendo las mismas mujeres de siempre. La pregunta que yo me hago es, las mujeres de cuerpos sexuados de mujer que están ahí en el otro encuentro nacional, ¿qué piensan ellas de sí mismas? ¿Qué piensan del feminismo? ¿Qué piensan de sus cuerpos? Ese es el punto. ¿Dónde están las mujeres ahí? Nosotras no tenemos ningún problema con esa división. Bien. Ya vamos a ir cerrando. Para Gabriela, Cecilia hace referencia a qué es esto de la reforma judicial feminista para el debate, entendiendo que se está haciendo formación desde la CTA autónoma que propone como capacitadores a abogadas trans. Ahora, si estaba leyendo lo que decían de la CTA, no lo conozco mucho. Yo quiero hablar porque acá está presente la doctora Susana Medina de Rizo, que es un ejemplo para nuestro país, un ejemplo de mujer a nivel internacional. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas y de la Internacional. Y bueno, hace tiempo que ella armó una campaña que se llamaba Más Mujeres, Más Justicia. Pero desde este lugar, más mujeres, más justicia. ¿Y la justicia será feminista o no será? Eso que la doctora Susana Medina también llevó adelante a nivel nacional e internacional, más mujeres, más justicia, la justicia será feminista o no será, se lo están apropiando e introduciéndole este mismo contenido, lo mismo que hacen con el Encuentro Nacional de Mujeres, o sea, es cambiándoles el contenido de esa lucha, de la lucha de la que formo parte hace años desde la justicia. Están haciendo exactamente lo mismo, o sea, la propuesta que ya había iniciado nuestra amiga y querida Carmen Argibay. Carmen era un ejemplo de esta lucha, de más mujeres, más justicia. Y ahora, con nuevo discurso de la teoría queer, parece que más mujeres, más justicia, tenemos que hablar de diversidad, de que hay que la autopercepción número 143 como candidato a juez. Nosotros hablamos de otra cosa. Hablamos antes, hablamos ahora y seguiremos hablando de este contenido de mujer. En más mujeres, más justicia, en la justicia será feminista o no será. Es la apropiación que viene a ser de todo, de los discursos, de las luchas, de los cuerpos. Por eso yo insisto, que esto es la lucha desde los griegos y los romanos por el cuerpo de las mujeres, por la capacidad reproductiva. Estoy absolutamente convencida de eso, absolutamente convencida, que es el problema de la historia de la humanidad. Y que si el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres, no tienen otro camino en este momento que aprovechar de lo que yo considero debilidades o cuestiones que tienen los hombres entre ellos e invadirnos desde ese lugar para poder apropiarse de nosotras, e invadirnos en todos lados. Fíjense lo que estamos hablando, de mujeres en cárceles, de la justicia, del Encuentro Nacional de Mujeres, de la CTA, que es un sindicato, en todos lados. Y el objetivo es uno solo. El objetivo es mantener la dominación sobre los cuerpos y sobre nuestros cuerpos por nuestra capacidad reproductiva. Yo quiero agregar la última cosa. No solo se apropian de todos los espacios, porque eso lo hacen desde el Estado mismo, por eso a medida que van, sino que vacían de contenido y resignifican. Es decir, vacían de contenido y cambian la agenda. Así como hacen con la categoría mujer, que la vacían de contenido y la relativizan, así hacen con la agenda de los menores, así hacen con la orientación sexual, que ahora es orientación autoperceptiva, así hacen con los grupos étnicos, que los vuelven todos relativistas y fragmentarios, como si fueran un gueto que no pertenece, un neotribalismo de gueto fuera de todo derecho humano universal. Así hacen con todo, se filtran, relativizan y vacían y cambian la agenda para desregular el mercado. Bien, entonces en línea con lo que ustedes están diciendo, les cuento en la opinión de Susana Mora en el chat, que dice: al negar el sexo se nubla sobre quiénes se ejerce la explotación y sobre todo quiénes la ejercen.
Bien, estamos en horario. Un cierre de cada una, por favor, no más de 2 minutos, y pasamos al llamamiento a la firma de la declaración. Bueno, sí. Quedan muchas preguntas, quedan muchas opiniones, pero bueno, quedarán para los próximos debates. Sí, que no tengamos miedo, de hablar, porque hablar nos protege. Es al revés de lo que pensamos, al menos yo estoy convencida de eso. No nos protege callarnos, nos protege hablar y hablar todas juntas. Así que hablemos y hablemos cada vez más y seamos cada vez más. Y bueno, hay muchas que estamos en esta lucha. No somos tan pocas. Bueno, yo podría volver a insistir con que estamos en un momento crítico, porque la ESI está copada por el generismo. Nosotras las mujeres, ¿qué perdemos con esto? Bueno, por empezar, perdemos a todas las mujeres futuras, porque todas están siendo educadas en una concepción antropológica que implica el olvido de las mujeres. Y además, en el contexto escolar, este cambio antropológico resignifica todo el pasado. O sea que nosotros perdemos no solamente nuestros espacios y nuestros cupos, como decimos en la campaña, sino que perdemos todo el pasado mítico, simbólico, desde el cual nos hemos pensado. Y que si queremos abandonar, lo vamos a abandonar nosotras, sobre la base lo que están haciendo. A partir de este cambio antropológico, por ejemplo, la Pachamama ya no tendría nada que ver con la fertilidad femenina, ¿no? Porque ahora eso sería, dependería de una autopercepción. Las madres de Plaza de Mayo ya no serían las madres de Plaza de Mayo, sino eran las madres autopercibidas de Plaza de Mayo. Bueno, pero no fue así históricamente. Las madres de Plaza de Mayo fueron las madres y no los padres, y lo mismo las abuelas. Entonces hay toda una apropiación de los símbolos y una reconversión en unas categorías antropológicas que borran nuestro pasado y nuestro futuro. Bueno, lo que yo quería decir es que lo que me parece importante desde el derecho, que es lo que me ocupa, es empezar a exigir a los órganos legislativos que no legislen por el borrado, como lo están haciendo. Todas las nuevas normas que se presentaron y muchas de las que se aprobaron. Bueno. No, acá no vuelve. No, a ver. Igual ya estábamos cerrando. Sí, sí. Si llegamos hasta el llamamiento, alcanza. Sí. Si no, escriban en el chat alguna. Yo puse los 2 links en el chat ya. Pero escribí. Los links de Bárbara. Yo los puse en el chat, sí. Bien. Estábamos en que el Estado Nacional debe monitorear y juzgar la violencia sexual y femicida según el sexo del agresor, independientemente de su sentimiento de género. Le exigimos que radicalice y cumple con las políticas abolicionistas contra el sistema prostituyente, la lucha contra la trata y la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y niños. Haga efectiva una educación sexual integral y pluralista fundada en conocimientos objetivos y científicos que den cuenta de la complejidad y diversidad de la sexualidad humana y de la persona como unidad biopsicosocial y existencial. Y asegure el respeto a la libertad de opinión, pensamiento, expresión y asociación, así como el derecho de las mujeres a discutir públicamente las políticas que les conciernen, libres de violencias e intimidaciones.
No hay democracia, cierra nuestra declaración, ni derechos humanos sin el reconocimiento de los derechos de las mujeres en base al sexo. Les recordamos entonces, adhieran y firmen la declaración, estamos dejando en el chat el enlace. Les agradecemos enormemente a Valentina, a María José y Gabriela por el tiempo esta tarde y a Diana por habernos operado la salida por YouTube. Así que bueno, nos vemos en la próxima actividad y seguimos el debate. Un abrazo y gracias a todas y todos los que han estado.